Gracias, Brian. 7 minutos pasan de las 2 de la tarde en este lunes 12 de junio. ¿Cuándo pasó tanto tiempo? Por favor, ya estamos casi en mitad del mes de junio. Y pasó de todo este fin de semana igual, ¿no? De Sí. todo como en botica. Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien, Beto. Primero, ya te saludaba primero. Hola, Juli, ¿cómo estás? Porque ya estás acá formando parte casi del staff. Casi que te queremos y todo. ¿Cómo andas, Juli? Olix, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Perfectamente bien. Pasado de frío, está muy fresca la mañana. Nosotros con la voz algo tomada todavía. Ya es tarde, Beto, igual, no es mañana. Dijo, está muy fresca la mañana. Es que estoy Yo sé acostumbrado que a venir usted al día. el fin de semana le pegó un golpe tal a la brújula Tremendo. que está desorientado. Así es. En la selección musical y puesta en el aire como todos los días. El comandante Brian Álvarez. Desde lado del vídeo, Claudio y Beto, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hay muchísima información para compartir. Hay de todo como en un kiosco. Ahora sí, señora Claudia Rataro, la saludo formalmente. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Como la veo así, yo igual anduve todo el fin de así. Estoy, sí, un poco... Estoy un mal fin de semana, Achaques, pues. Estoy achaques, todo medio... Ya achaques. uno está... Ya uno está grande. ¿Qué Uno te está diga? grande, dice. Está grande. ¿Qué queda para nosotros, por favor? Sí, pero bueno. Estamos acá en este fuera de contexto del día lunes con muchísima información. Como ya te decíamos, los chicos de la mañana hoy atajaron por todos lados. Sí. Se fueron corriendo las notas, novedad tras novedad, renuncia tras renuncia. Sí. Qué despelote el fin de semana con el fin de tema de la semana, convención en sí. Piedra Buena. Creo que los chicos de la otra gestión ya lo hablaron, no hablaron también los compañeros de la mañana. Es la noticia del día, también vamos a charlar un poco de ese tema hoy. Tenemos dos entrevistas en ese sentido, una de Caleta de Olivia y la otra de Puerto San Julián. San Julián. Y luego tenemos una nota de cultura, va a venir nuestra querida Rusa Alfate a contarnos mañana, presenta su libro, no preceptorias, un libro para niños que ha escrito. ¡Ay, qué Mañana la lindo! presentación. Ñoqui. El ñoqui Salvador. El ñoqui Salvador. ¡Qué lindo! Bueno, va a estar Ruth 3:30. No habla de nadie en particular, no sé quién está atacado, No, claro, ya nos sentimos, algunos ya temblaron. No haya censura previa, por favor. Algunos temblaron pensando que se refería a ellos, pero no, es un cuento para niños. ¡Qué lindo! Me encanta. Bueno, va a venir Ruth, así que vamos a tener bastantes cosas para charlar, una de cultura para distender un poco sobre el final de este Sí, programa. porque la verdad que bueno, re agitado el fin de semana con el tema del incendio de los 400 departamentos. Sí. La verdad que triste, nosotros estábamos justo en la calle, Sí. pero bueno, ahora tienen que seguir las investigaciones. Estábamos Te hablando la de... gente que vuelve y no puede, después de un Qué incendio, desesperante, no qué reconstruye, desesperante. se sí. queman todo tu Sí, recuerdo de toda todos tu tus vida. recuerdos, Se todo. Aparte desaparece de todo tantos así. años de trabajo, porque seguramente es muy probable que no hayan tenido un seguro. Pero más allá, Aquí- hay cosas que el seguro no te devuelve, que se Claro. pierden. Es muy triste, sobre todo, bueno, las familias con niños o que vivieron toda la vida ahí en ese lugar. Aparte de incontrolable el fuego, o sea, más allá Los de toda la- electrodomésticos que a uno le lleva tanto esfuerzo, los muebles, electrodomésticos, que a uno tantos años de esfuerzo le lleva a poder armar una casa y perderlo en un segundo. Prueba de que fue muy grande el incendio Sí. fue que hubo una labor muy intensa de los bomberos, de la policía de la provincia. Sí. Hay que destacar la labor, no hubo personas heridas, no hubo Eso, personas bueno, lesionadas. pues, Eso es importantísimo. Es importante que que no haya habido víctimas fatales, Sí. porque la verdad que me Era- pone la piel de podría haber gallina de pasado pensar cualquier todo lo que cosa. pasó, sí, de todo lo que pasó, lo que podría haber pasado, ¿no? Sí. 3 horas duró el sofocamiento. Sí, claro. 3 horas estuvieron combatiendo el incendio puntualmente y luego hubo guardia de ceniza, remoción de escombros, remoción de chapa. Una labor tremenda, y también hay que decir que el camión hidrante de bomberos, el más grande que tiene los bomberos de nuestra ciudad, no llegan al tercer piso la escalera, no llega al tercer piso. O sea que hay que laburar en condiciones desfavorables contra el fuego.
Gracias a Dios no corrió tanto Es viento. como una trampa, es una Sí. trampa, son una Sí. trampa. ¿Te acordás que hace cuánto fue? En el 2010 También hubo un incendio, un grande incendio en un grande. piso superior. Sí. Pero creo que acá afectó hasta abajo. Hoy escuché a Karina, si mal no recuerdo, que dijo que había edificios, departamentos de los primeros pisos también afectados, ¿no? Ujú. También los Sí, hubo, sí. ¿no? Porque no había cortafuego en la cabreada, aparentemente es lo que se dijo, ¿no? En un principio, por eso arrasó con todo lo que encontró a su paso el fuego. Sí, y después, bueno, también surgieron los testimonios a través de las redes sociales, Sí. los testimonios de algunos vecinos que ellos cuentan que esto era como que estaba medio cantado que iba a pasar una desgracia. ¿Por qué? Porque hay uno de los departamentos que fue donde supuestamente se inició el fuego, que estaba en estado de abandono y que vive una persona que tiene algunos problemas de salud mental y que había generado durante los últimos años, generó bastantes problemas como inundaciones, que jugaba con fuego y personas que no estaba, digamos, en sus 5 sentidos como para Sí, además de ser toda la gente que responsable. llegaba ahí, digamos, para ranchar, como Sí. se conoce vulgarmente, ¿no? Que lo usaban como aguantadero. Así que bueno, era como un riesgo inminente y que bueno, que había habido quejas, había habido algunos intentos de denuncia y finalmente, bueno, nada prosperó, no pasó nada y llegaron a esta situación. Es algo que está en investigación ahora, ¿no? Sí, claramente todavía no... Y no de hubo- comprobarse que fue esta persona que Y inició el después de fuego tener algo, y que es ¿cómo una van a persona hacer? que tiene una adicción, que tiene un problema de salud mental, también hay que discutir, por ejemplo, el tema de la ley de salud mental. ¿Qué se hace? Porque en la publicación se recriminaba a la familia de esta persona que lo había abandonado a su Sí. suerte y que no se estaban haciendo cargo de él. Es una persona adulta que creo que tiene 40 años, algo así. ¿Y qué haces? O sea, como familia, ¿cuáles son las herramientas que vos tenés como para abordar esta situación? También es un tema a tener en cuenta, ¿no? Claro. Bueno, veremos qué sucede. Seguimos, seguramente la División Comunicación de la Policía dará a conocer las causas cuando terminen de hacer las pericias. Hubo mucho, hay peligro de derrumbe, se dijo al otro día nomás, porque al efectuar el enfriamiento Sí. de la llama, obviamente la mampostería, el cemento y demás se desprende. Al haber choque de temperaturas, agua fría contra calor, bueno, se desmoronan la construcción, por más bien hecha que esté, ¿no? Así que hay que hacer un montón de tareas ahí de reparación. Claramente quedó destruido toda la Sí. parte alta del complejo todo el departamento afectó, ¿no? Hay toda Al una menos- historia con los 400 departamentos, Sí. porque los planos no están aprobados. Porque se construyó sobre el relleno igual, hay No, y algunos que están aparte, partidos. creo que el diseño no hay planos aprobados en la municipalidad. Mirá Yo vos. voy a buscar bien toda esa información, porque en su momento, cuando pasó el anterior incendio, que yo estaba en un área en el que por ahí se tomó algún tipo de intervención con eso, se ubicaron a las familias y se les pagó un alquiler. Eso fue en el 2010, 2011. Sí. 2011 me parece. Sí, 2010-2011. Se estaba pagando a todas esas familias un alquiler, porque la municipalidad estaba colaborando con esta gente. Así es. Y me acuerdo que había surgido el tema que nunca se habían aprobado los planos porque no cumplían con algunas características y demás. Así es. Bueno, dicho esto, te cuento los datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia. La actual 6 grados, 4 décimas, la térmica 1 grado, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Humedad 65%, está frío, con patas de pingüino. La presión 1017.8, el viento del oeste a 42 kilómetros, por eso sentimos tanto fresco, ¿no? Mucha térmica ahí bajo, casi 1 grado de térmica. Visibilidad es buena, la máxima prevista para hoy 7 grados, nada, 6 décimas más que la actual. No se sienten tampoco, está muy frío. Para lo que resta del ¿No te día, gusta nada vos? ¿eh? ¿No te gusta nada? Nada. Mayormente nublado el cielo durante la tarde y la noche, viento predominante del sudoeste entre 40 y 50 kilómetros en la hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros en la hora para esta jornada de día lunes, en la que arrancamos con esta información triste, por cierto. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. Sí, Mascotas creo mucho que daño sí. material, ¿eh? Mascotas creo que sí. Ah, sí. Sí. Sí, probablemente, viste, quedan encerrados, se asustan ahí los perritos, los ¿Viste gatos. que vos me compartiste una publicación, Clau, donde Sí. contaban un poco la dinámica del lugar? Había una persona que estaba mucho más preocupada por la mascota que si había Sí. niños o algo.
Sí, Sí, Qué raro. Y aparte mandó 3 mensajes distintos, como urgente. Era como Por un- favor, alguien que como me diga cuidado. si las mascotas están bien. Preguntar primero si hay algún fallecido, alguien accidentado. Sí, La bueno, mascota. hay gente y gente. Bueno, sí. Hay gente y gente. ¿Qué le vas a hacer? Esto es así. Bueno, hay gente que por ahí, o sea, se concentra mucho en De las mascotas, en las claro. mascotas y las Después- personas no. No. Si hay trata de personas o eso, miramos a otro lado. Hablando de ese tema, ¿qué será de la vida de los detenidos por tratar personas en la chanchería del terror? Y seguramente deben estar viviendo mejor que sus presuntos empleados, Sí, ¿no? claro. Sí. Sí, claro. O sus esclavos. Sí. Bueno, tengo noticias para vos. A ver. La nafta, el miércoles. Ay, sí, ahí estaba Jueves. leyendo. Sí. Hay que cargar, tengo que llenar el tanque. Pero no te equivoques porque yo te vi, porque vos estás enojada con tu vehículo y le estabas echando nafta en el techo. No sé si te querés prender fuego o algo así. Sí. No, Clau, por favor. No, ya la perdoné. Le estoy poniendo de la buena encima. Vos ponele de la buena, ¿no? Así No, ahí estoy la haciendo. te estás revisando la camioneta y vas a decir ponele cualquier cosa. Claudia, esta máquina anda con cualquier cosa. Anda con agua. Menos con agua, ¿viste? La comisaría primero de Río Gallego, esta es de Sí. mundial, ¿eh? Sí. No tiene gas. Le retiraron los medios. Hablando de combustibles, sí. Mamita. No tienen gas, no tienen luz. Dale gas. El nuevo Frente Conserjo se arma. Hay reuniones y discusiones por el nombre, dice Diego. Oh, ya No, empezamos. ahora van a hacer quilombo. Ahora van a hacer quilombo por el nombre. Pónganle Juan de los Palotes y vayan a preséntense. No, porque hay quienes le quieren poner todo menos Costa. ¡Ay, buena! Está buena esa, ¿eh? Está buena esa. Los reyes de la oposición, podría Sí. ser también. No, pero un lema tiene que ser un nombre más seco. Buena, Petroca. No, no. Vamos, Petroca. No, Billetera mata Eh, Galán. Bueno, no sé. Igual. no sé, Casi todos Paquita, juntos. casi Sí, todos sí. juntos. No cambia más Santa Cruz. Es la otra. Ser boludo. No, muy No. no, digo, qué sé yo, digo por lo. No, que es. Bueno, no, mejor no sigamos tirando nombres. Sabemos que cuando le tengamos que poner nombre a algo, a esto no lo llamamos. Olvídate, nos van a echar de todo. Hubo elección por los padres. Ganó Nair Castillo. Si algunos políticos se adjudicaron. Bueno, claro. No vi la adjudicación, contame. No vi. Vi que ganó Nair Castillo. Muy merecido porque ella fue la que perdió en la anterior y y así no fue. Entonces, le posté una foto de ella abrazándola a Nael Castillo. Felicidades, Nael Castillo. Sí. ¿Quién? Y Daniel Roquel también. Daniel Roquel también. pero ¿quién la abrazó? Roxana Reyes Reyes. abrazándola con una foto. Felicidades, Nael Castillo. Por Sí. Negro Gareca Sí. también. Feliz año. No se adjudique el triunfo que nos son Bueno, la que caminó fue la que caminó Nair Castillo y aparte que tiene muy buen discurso, tiene muy buen discurso Nair Sí. Castillo, No. Bueno, ojalá que sirva eso de ayuda porque también hubo paritarias ayer domingo. Hubo paritarias También. ayer domingo. El sábado hubo asambleas. Fue 2 días de semana fueron el sábado y no domingo. sé para qué. Cada vez que salimos a divertirnos los pobres, Sí. tenemos que trabajar más los 2 días que siguen. Te Lunes y martes fueron, no Claro. sábado y domingo, lunes y Hoy martes es fueron. jueves, hoy es Hoy jueves. sí, miércoles jueves. Claro, hoy es Sí. miércoles jueves. Hubo asamblea el sábado, la Sí. asamblea muy discutida la asamblea. Hubo presiones para que se acepte el convite que había hecho el Consejo Provincial de Educación, pero las manos decidieron darle mandato al Congreso Docente para que vaya a la paritaria con el rechazo unánime, rechazo porque salió por unanimidad finalmente, a la propuesta, tal cual como está en Diario Nuevo Día, y con el pedido de una recomposición, un porcentaje de aumento al básico y que continúe la cláusula gatillo hasta diciembre. O sea, lo que faltó acá, si el gobierno quiere destrabar, cuando haya otra paritaria, tiene que decir, bueno, 5% al básico acumulativo más cláusula gatillo. Vas a ver cómo se levanta enseguida. Vas a ver cómo se levanta enseguida, porque vuelven a insistir los docentes que no es verdad el sueldo que se proyecta a diciembre, porque en diciembre dicen que van a ganar 300.000 pesos, un maestro sin antigüedad y con un año, o sea, y recién iniciando la tarea docente. En diciembre, la progresión que se hace es a diciembre con un número ficticio, porque claramente la proyección se hace en base a la cláusula de gatillo que se ofreció. Claro. No se sabe qué inflación va a haber este Claro. mes, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Por eso los docentes dicen, pagame el título en el segundo cargo,
dame un porcentaje de aumento y déjame la cláusula gatillo y listo, somos todos amigos. Si eso llega a pasar, es más, en el acta paritaria, el CPE por primera vez le preguntó a los paritarios de OSAC cuánto quieren de aumento. 49 y pico, le dijo. 49,70. Para después bajarse, claramente. Lo que dicen ellos es que también lo que buscan es no empatar a la inflación, sino recomponer el salario que perdió ya varios puntos. Desde el año pasado vienen perdiendo. Bueno, sí, en realidad más. Por lo menos la pregunta estuvo hecha. ¿Cuánto quieren? Hoy de ellos que le ofrezcan lo que están pidiendo, claramente no va a ser ese el ofrecimiento. Pero algo... Igual... que empareje, digamos, que suba el valor punto, porque al subir el valor punto va a subir el ítem título, el ítem antigüedad, todo lo demás. Entonces, eso es lo que quiere OSAC. Contextualizando, el Consejo Provincial de Educación dice que al día de hoy los docentes vienen un 8,11% por encima de esa inflación, con los aumentos otorgados hasta el momento, el 4% más las distintas cláusulas gatillos. Lo que contraofertó, digamos, AMET fue agosto, octubre y diciembre, 12% en cada uno de esos meses, además de la cláusula gatillo, que se entiende, como decía Beto, que no está establecida, obviamente, porque no se sabe la inflación a futuro. Esto es decir, un 36% por sobre lo que sea la inflación, digamos, o además de lo que sea la inflación. Pero claro, y a OSAC 49,77. Bueno, es para obviamente después bajar. Siempre uno cuando va a negociar pide lo máximo y después entra a negociar, claramente. Lo cierto es que hay proyecciones que dicen que la inflación de este año en Argentina va a ser 140 y pico por ciento, casi 150. Eso tampoco hay que dejarlo de ver. Y se hace una proyección, como te decía yo, en base a una inflación que no sé cómo se calcula, nadie sabe cómo se calcula. Dicen que este mes va a ser inferior a la del mes pasado, es mentira. A mí no me jodan. Decime qué bajó. Decime yo qué bajó. todo más caro. La temperatura bajó. Claro, acá en el sur bajó la temperatura, pero el valor de las cosas no bajó para nada. ¿Puedo hacer una advertencia? No compren en Diarco lo que es carne. Compré 4 cosas distintas, las tuve que devolver, y otras que me dijeron, no, eso es tan buena, están malísimas. Así que no compren carne. Yo fui a comprar al supermercado y me... No habías 6 lucas, 8 lucas abajo. No te hicieron devolución de nada, tirada a la basura. Sí, me devolvieron una parte y la otra me dijeron, no, eso está bien. ¿Eso está bien, te dijeron? Sí, Y no lo pudiste algo así. Y cuando lo abrí el otro día, me puse el sábado. Bueno, probé la comida de mi semana. Decirle, che, péguense una mirada que algo pasa ahí. No, las milanesas que había comprado. Naranja Fanta. No, un barandazo. Claro. Así que no compren carne. Bueno. Perdón. Hecha la advertencia. Aviso parroquial. Fue un aviso parroquial. 14:24. ¿Usted tiene ganas de tomar mates? Yo te voy a tomar mate, pero bueno, yerba no hay. No, saltamos a Brian. Que estamos a 12 y ya no tenemos para la yerba. Imagínate, 1000 mangos, kilo de yerba, 1100 mangos. No, sí, es más. La que yo tomo está más. Usted toma. Yo te tomaba una. ¿100 el kilo? No, más, un poco más. Sí. No, está más, 1300 está. Acá, sin palo está 800. El medio kilo. ¿El medio kilo? Verdad, el medio kilo. Claro, no, 1300, mínimo 1300 está la que yo tomo, que es la del paquete amarillo. Está 600 ofertas en un medio kilo. Y antes tomaba otra. La Unión Suave. Antes tomaba otra yo, una que venía en cajita. Y bueno. Esa que te daía sabores para la Merced, dice. Sí. Dígalo el nombre. Sí, la de campo y monte era. Tenía buenos ingresos. Sí. No, ya después, desde Macri, más o menos, mitad de la gestión de Macri ya la dejé. Flor de Lis. ¿No? No. Mulita. Yo tomaba mulita. Voy a recomendar una yerba. Mi yerba de estudiante, cuando yo era estudiante allá por los 90, mi yerba era la tranquera. ¿Y qué tal es? Era de las más baratas y era muy buena yerba. A mí me daba buen resultado. Y valía la mitad en ese momento salía la mitad que la Tarahuí. Ahora están ahí nomás. A mí me gustaba tomar Rosamonte, pero ya no sabía hace cuánto. Esa tomaba mi abuela. Nomás así para el paso por la góndola. Esa tomaba mi abuela. Sí, esa era la yerba de mi abuela. Bueno, pero esa no, ahora está prohibitiva. Y una premium decía, ¿viste? Ella le ponía color también. Sí, también. Sí. Bueno, ahora tomamos la Unión. La Unión Suave es rica yerba. No, yo tomo la Playadito, está buena. Esa también es rica. Sí, había una linda yerba, Amanda igual, era rica yerba. Sí. Bueno. La cosa es que acá no hay yerba, vamos a ver, lo vamos a soltar. Esa yerba ahí de Cacho, no sé respecto de cuál. No sé respecto de cuál. ¿Cuál, Cachito? ¿Cuál? Cacho, te avisamos que te consumimos toda la yerba, así que vas a tener que traer el miércoles.
Perdón. Una cagada, dijo. Después se le ahora, avisamos. Fernando me prometió el viernes, ahora voy a La contar. tranquera, La tranquera dice que es mala. Timora. No sé, yo cuando era mi yerba de estudiante, era pobre. Dígale a Claudio si está con Nica que le pregunte qué tomábamos con Nica cuando viajábamos a transmitir partidos. Mulita. Mulita. Mulita llevábamos. Y la tomamos igual, nadie murió. No, bueno, pero ahora tres está mates se te lava. Horrible, sí, claro. Sí, se lava, No, después. era pero más amarga que radical buscando interna, mira. Vamos. Me salió 14:27, pausa musical, quédate en sintonía, se viene a proveer el entrevistado de la tarde. Que no sé eso cuando hablo de ti. Las secuelas que llevan tu nombre. Es difícil que todo por ti. Me soy de inocente porque nunca imaginé vivir sin ti. Y ahora que no estás aquí, no será fácil. Que no te nombre, no será fácil. Abrir los ojos de este corazón. Pero siempre debe escuchar un poco mi intuición. Y si me perdono, me voy yo soy más de lo que ya imaginaste. Pasará, no será fácil, mi boca que yo no me En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51. En Cierre Río Gallegos.
sea perfecto y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local, Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente al Capite. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes: Facebook, Río Gallegos Finisterre, Instagram, Finisterre-Patagonia, web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacas a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 Y llevamos el rock a donde vos estés. Con todos sus sonidos. Los artistas más destacados. Diario Nuevo Día @hotmail.com. En Facebook, El Diario Nuevo Día. Edición Otoño 2023. Neo Cibercentro. En Fañana 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más Alarmes, fácil. Romero Sistemas, empresas de seguridad, alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontrarnos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966. A que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidio por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. El mundo va rápido, vos también.
Llegó el nuevo plan SS Fibra 500 megas en Río Gallegos. Toda la velocidad y la potencia que siempre soñaste, con el mejor respaldo de SS Servicios. Navegá, conectá, streamea y disfrutá donde y como quieras, con la máxima conexión a internet para todos los dispositivos de tu hogar o empresa. Además, si te adherís al débito automático, tenés instalación gratis. Pedí tu plan SS Fibra ahora. Hoy, en nuestro local SS Servicios, ubicado en Alfonsín 433, o desde nuestra web www.ssservicios.com.ar. SS Servicios, hoy más que nunca, toda conexión es posible. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESPI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Publicidad la temporada en nuestra radio. La que te pasa a los mejores en rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966 5160 51. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Edición Otoño 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También puedes comunicarte con el doctor Gabriel Bertorero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho y la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en la Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición Otoño 2023. $40 minutos pasan de las 2 de la tarde y como te prometimos antes de ir a la pausa vamos a hablar del culebrón. ¿Podemos ponerlo, lo tildamos de culebrón? ¿No le gusta? Ay, Del sí, quilombo. que ya sí. ¿Qué? Quilombo del despelote, Sí, como lo sí, nombramos. ¿Berenjenal? Un berenja. Mira qué educada que es. Bueno, ponga. Lo que no son venezolanos, si no está la telenovela armada. Ahí está. Vamos a hablar con el referente Zona Norte de Unión Cívica Radical, con José Avellaneda, está del otro lado de la línea, a raíz de todo lo que no sucedió el fin de semana y que eclosionó hoy con renuncia por todos lados de todos los colores. José, buenas tardes. Claudio y Beto te saludan desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, Beto, Claudio, un saludo a toda la gente de Radio Nuevo Día. Bueno, ¿cómo están viviendo estas horas acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Dentro de la Unión Cívica Radical? Sí, bueno, la verdad que no son cuestiones gratas y además tampoco
es buena la imagen que se le traslada a la gente, digamos, ¿no? Porque ya lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, creo que la política o los dirigentes políticos le tienen que brindar realmente ejemplos y actitudes por encima de los intereses personales y los egos a la ciudadanía, y qué es lo que está demandando y todo lo que está pasando, viene pasando en los últimos días, y lo que pasó entre el viernes y el sábado realmente es algo muy triste, digamos, y además muestra a las claras que hay algunos dirigentes que dicen una cosa o intentan pregonar algo y después terminan haciendo todo lo que critican del Frente para la Victoria. Presentar una medida en la justicia, un amparo como hicieron el viernes la diputada Roxana Reyes, el senador Eduardo Costa, Daniel Roquel, Mireille Saidán, Janina Gribaudo, presentar una nulidad para que no se realice la convención, el ámbito, el órgano máximo que tenemos nosotros en el partido, donde debemos debatir y debíamos debatir cómo seguimos adelante en la conformación o en la ampliación o no del frente electoral, realmente es una medida de manual kirchnerista, digamos, ¿no? La intervención sobre las entidades, sobre los partidos políticos para proscribir la decisión de sus integrantes, realmente es muy triste, y además con los términos, digamos, en el escrito que se presentó, diciendo que la convención era inválida de manera de facto, utilizando ese término nefasto para la historia y la democracia argentina, realmente fue muy malo, digamos. No puede haber una intromisión así de la justicia sobre las entidades, las decisiones que tienen los partidos políticos. Realmente una falta de respeto hacia los afiliados, hacia los representantes, porque había autoridad de los distintos partidos, de los distintos comités de las localidades, los convencionales, y era el ámbito donde nosotros debíamos resolver los pasos a seguir. Y en los fundamentos del pedido de nulidad eran vacíos en cuanto a su contenido real. Sí, nosotros tomamos una... Sí, te iba a consultar justamente cuáles eran los argumentos. Entre otras cosas, que no correspondía a la convocatoria, porque ya nosotros habíamos tomado una decisión en la Convención de Puerto Deseado. O sea, la justicia determina o toma posición en base a lo que nosotros decidimos o podamos decidir, algo realmente insólito. Nosotros en la Convención de Deseado se tomó un mandato de ir a la mesa de cambio a Santa Cruz, planteando que está en la extensión del acuerdo, en la ampliación del acuerdo, integrando a otras fuerzas políticas, en este caso una de ellas podría ser el partido SER, con la condición de que hubiera una única fórmula de cambio a Santa Cruz. Sí. Cuando se plantea eso en la mesa de cambio a Santa Cruz, bueno, los otros partidos, Encuentro Ciudadano, por ejemplo, o el PRO, manifestaba que nosotros veníamos a imponer algunas condiciones y nosotros mismos no teníamos resuelto la integración de una sola fórmula, porque al día después de la convención lo primero que hicieron tanto Roxana Reyes como Mireille Saidán es decir que ellos no iban a bajar sus fórmulas. Entonces nosotros estábamos poniendo o anteponiendo condicionamientos y no teníamos resuelto nosotros internamente esas cosas. En esa mesa hubo un intercambio de opiniones y debate, incluso Encuentro Ciudadano presentó una propuesta de cómo podíamos salir adelante, y que ellos planteaban conjuntamente con el PRO la necesidad de ampliar el frente y hacerlo de una manera ordenada, y bueno, de ahí derivó en que Encuentro y el PRO hayan tenido o estén teniendo otros pensamientos, otras miradas de acuerdo a cómo es la conformación del frente. Pero más allá de eso, nosotros al llevar una determinación, una resolución, y en la mesa de cambio a Santa Cruz haber otras propuestas u otras discusiones de lo que pasó, necesitábamos volver a la convención para plantear lo que había sucedido en la mesa de cambio a Santa Cruz y resolver como partido en la decisión de ampliar el frente, y con la inclusión de los otros partidos sin condicionamientos, o establecerlo esos mecanismos de otra forma. Sí. Eso lo teníamos que volver a debatir nosotros en la convención. Claro, o ratificar la misma decisión, claro. Claro, vos tenés que decir, en la mesa de Santa Cruz pasó tal cosa, por lo tanto nosotros teníamos que instruir a nuestras autoridades o los designados para
para estar en esa mesa, qué es lo que debíamos hacer como partido. Y ese ámbito de discusión teníamos que darlo ahí, en la convención. Y bueno, acá el sector de Eduardo Costa, viendo que no tenía garantizado, no tenía las manos como para ir en camino de lo que ellos pensaban, fueron a la justicia. Claro, porque iban Fueron a trabar lo que de manera democrática teníamos que hacer en la convención, acudieron a la justicia. Vos imaginate que si no podés dialogar o consensuar con los convencionales o los representantes del interior de la provincia, que es básicamente quienes están buscando que se amplíe el acuerdo para tener más posibilidad de competencia en estas elecciones, ¿cómo vas a poder conducir los vecinos de la provincia si no podés encauzar el diálogo o coordinar o liderar la cuestión dentro de tu propio partido, digamos? Entonces, Sí. realmente es muy triste lo que pasa y además no entendemos el mensaje de la ciudadanía en que busca que haya una oposición unida y que estemos hoy debatiendo en cuáles son o hablando de cuáles van a ser nuestros puntos fundamentales para poder gobernar. Si un discurso en el cual siempre pregona o se pone como líder la diputada Reyes de hablar de una justicia independiente, de poderes independientes, nosotros dentro de nuestro propio partido estamos intrometiendo a la justicia para beneficiar de una postura, bueno, realmente es hablar con una moral de bragueta abierta, digamos, ¿no? Sí, leía en las redes sociales del convencional de Río Gallegos que le resultaba llamativo que en 12 horas había salido este amparo. ¿A ustedes también les parece llamativo? Pero ¿cuánto ustedes, bueno, son un medio de comunicación, muchas veces habrán tenido reclamos de gente que necesitaba atención por la obra social o Sí. tenía situaciones de necesidad de urgencia de una derivación y presentaban recursos de amparo? ¿Y cuánto tiempo estaban o se tardaba en contestarle ese tipo de recursos que es mucho más importante que esto porque es una cuestión de salud? No, en ninguno conozco yo que lo hayan resuelto en cuestión de horas como esto. Sí. Entonces, es mucho más que subjetivo lo que pasó. Además, no se entienden las posiciones o sea, es como tienen como doble posición. A nivel nacional, nosotros vemos que Juntos por el Cambio, digamos que es donde nosotros estamos comprendidos también en Santa Cruz, están ampliando o amplían cada vez más el frente y están incorporando a esta gran conjunto de partidos o esta armada electoral a distintos actores que no tienen tampoco mucho que ver con la Unión Cívica Radical, como Esper, se pelean por Schiaretti, lo metimos en algún momento a Pichetto, o sea, es un montón de cosas, en su momento lo trajimos a Macri, es un montón de cuestiones, y nosotros acá sí miramos, queremos mirarle el currículum vitae o el prontuario a las personas que queremos incorporar el acuerdo, digamos. Entonces no se entiende bien esa doble vara. A nivel nacional no se plantean esas cuestiones y acá a nivel local, donde nosotros necesitamos ser lo más fuerte posible para poder derrotar al kirchnerismo de una vez por todas y terminar con estos más de 32 años de gobierno del Frente para la Victoria, y acá no lo podemos lograr. En nuestra vecina ciudad del Chubut tenemos a Juntos por el Cambio, que llevan en la fórmula a un radical como es el doctor Gustavo Mena, compañero de bancada de la diputada Reyes y que han trabajado desde mucho tiempo juntos, que llevan y han incorporado al acuerdo electoral de Juntos por el Cambio a Loma Ávila, que es el secretario general de los petroleros de Chubut. De Chubut, sí. Entonces, allá sí se puede hacer y acá no. Más allá de la figura en particular de lo que hablaba acá, que es Vidal. Si no digo, no entendemos cuál es la lógica de algunas cosas sí o no. Cuando Costa planteaba que Vidal tenía que ser el vice de Reyes, ahí sí podía venir con nosotros, Claro, y no había justamente ningún tipo de señalamiento. Justo te iba a preguntar Es por una eso, cosa José. de loco, digamos, Claro. ¿no? Si iba de vice no tenía ningún problema, estaba inmaculado. Si iba de vice, era la Madre Teresa Calcuta, ¿viste? Y si lo traemos a nosotros a jugar dentro de la ley de Lema para competir y ganarle, porque si vos lo traes a jugar a la ley de Lema, es utilizar la ley de Lema como lo ha hecho el Frente de la Victoria, ser más competitivo y sacarlos del gobierno de una vez por todas al kirchnerismo, ahí no sirve. Claro. ¿Viste? Ahí es Bin Laden. No entendemos. No podemos consensuar nosotros, decir, bueno, lo tenemos a Milei Sedán, que tiene todo el derecho a competir, todo lo que sea, pero acá estamos hablando de algo
más puntual que lo personal, digamos. O sea, mire y mide menos que el voto nulo, entonces que tome la sabia decisión de buscar lo mejor posible para que nosotros podamos derrotar al Frente para la Victoria. Y cuando hablan de que no todo vale, a la hora de hacer armados, ¿se acuerdan? Cuando dicen no todo vale, bueno, a nivel nacional nuestro propio partido tomó determinación en su momento e incorporó gente, voy a decir como Macri y mucha otra gente más, porque era la voluntad de conformar algo para poder derrotar al kirchnerismo. Y ahí sí valió todo. Y ahí sí estuvieron todos de acuerdo. Yo no escuché que no estuvieran de acuerdo y hicieran algunos señalamientos sobre lo que metíamos en ese momento, que también estuvo el Momo Venega en su momento, nosotros acá en Santa claro. Cruz. Costa pidió votar por Cristina Kirchner, en su momento también nosotros llevábamos boletas donde estuvo Duhalde. O sea, Claro. hay que hacer. No sé qué se Hoy te asombran. dicen que tenés que hacer historia, hoy Claro. porque ellos que se la saben todas, te dicen no, porque en la historia pasó esto, pasó el otro. Maestro, nosotros acá en Santa Cruz, desde el 2007 que venimos armando estos frentes electorales también, se hicieron un montón de cosas y manejo. Ahora lo quieren volver a traer a Blasieto, que estuvo con el Frente Renovador, o no sé dónde está, porque nunca sabe dónde está tampoco. Loco, miremos un poco más allá del ombligo. A la gente, la verdad que esto que estamos haciendo no le interesa. O sea, al ciudadano común los preocupa, porque si nosotros le señalamos un montón de cosas de cómo se maneja el Frente para la Victoria a la hora de gobernar, y nosotros internamente estamos haciendo, o el sector de Eduardo Costa, el oficialismo o pseudo oficialismo del partido, hace lo mismo dentro del partido, ¿qué va a quedar si gobierna? Estamos en la misma situación. No podemos tener un diálogo interno y sincero. Hoy realmente es tristísimo que una persona de la estatura moral y la grandeza que tiene y la gestión que ha demostrado Daniel Gardonio renuncie a la presidencia del partido. Joaquín, un joven dirigente, renuncia a la presidencia de la Juventud Radical, y muchas otras renuncias más que se van a estar dando durante el día. También es triste, digamos, esta cuestión. Sí. ¿Vos estás de Y no es acuerdo con la renunciar decisión que tomaron? son decisiones personales. Y hay que apoyarlos, porque realmente yo creo que los fundamentos que ellos plantean son lógicos. En estas cuestiones de ir y intrometer en la justicia, en las decisiones que tiene que tomar el partido, decisiones democráticas, en un debate interno, como te digo, los comités de las distintas localidades están pidiendo que nosotros podamos dialogar y consensuar y lograr un frente mucho más amplio. ¿Sabes lo que pasa acá? Que Costa, Reyes, Dani Roquel te hablan desde la capital de la provincia y desde sus lugares de comodidad y desde sus pequeños lugares o reductos de poder, que obviamente sí llegaron ahí por el voto popular, pero por el trabajo también de muchos afiliados y afiliadas de toda la provincia de Santa Cruz. Y hoy las distintas localidades, lo que te están planteando, ahí vos tenés lugares o pueblos donde no tienen ni un concejal, ni un representante. ¿Sabés lo difícil que es en pueblos chicos donde vos tenés ahí, por ejemplo, Puerto Santa Cruz, Piedrabuena, Calafate, donde vos tenés tipos enquistados en el poder que son patrones de estancia, que tienen hoy, estos correligionarios tienen la posibilidad de poder disputar, ampliando los frentes, de poder ir a disputar una diputación por el pueblo, de poder llegar a pelear después una concejalía o una intendencia durante años que no tienen nada. Te están planteando esa necesidad, que esta mirada chiquita y corta que tiene este sector, este club de amigos que hay en el radicalismo, está privando la posibilidad de poder empezar a conquistar lugares para poder cambiar la realidad de sus pueblos, donde están totalmente sometidos. Y nunca se han acordado de la gente del interior. Entonces el interior lo que plantea esto es una rebelión del interior de la provincia hacia la cúpula central del partido. José, ¿cómo queda ahora la UCR Zona Norte? ¿Cómo queda? ¿Se van a alinear se va a armar finalmente el frente del que tanto se habla con Vidal? ¿Van a armar sus propios candidatos? ¿Cómo queda la situación ahora? Mirá, vamos a ver qué pasa acá hasta el miércoles. Nosotros particularmente estamos trabajando en un armado provincial, donde nosotros vamos a ir a disputar con hombres probos y muy competitivos lo que es la tira nacional, de disputar los espacios que hay en cuanto a la senaduría de diputado nacional. Y después en los armados locales y provinciales vamos a esperar a ver qué pase con los distintos armados, pero obviamente que queda resentido y que
uno tiene que responder a lo que plantea la necesidad de la comunidad en general, digamos, que como te digo, no le interesa estas cuestiones, estas discusiones de egos y pequeños, o querer conservar las pequeñas quintas de poder, sino que realmente busca que se le cambie la realidad de lo que está viviendo hoy y vivir otro tipo de situaciones y que tengamos una provincia que vaya hacia otro lugar. Entonces, en eso vamos a esperar, pero sí lo que tenemos decidido con el esquema que venimos armando a nivel provincial es que se compita en lo que es las tiras nacionales, justamente para ir a buscar realmente tener representantes a nivel nacional que velen por los destinos de la provincia de Santa Cruz y no solamente por conservar un sello que le permita estar o ocupar diversos lugares que nada contribuye a Santa Cruz. Bueno, José, te agradecemos este contacto. Seguramente vamos a seguir comunicados porque esto aparentemente hasta el miércoles a las 12 de la noche va a seguir así. Así que te agradecemos mucho tu tiempo. No, por favor, y espero que podamos, que se pueda llegar a lo mejor para la comunidad de Santa Cruz y realmente para poder brindar una alternativa importante y competitiva para darle el cambio que merece Santa Cruz. Entonces creo que hay que apelar a la responsabilidad dirigencial y mirar más lo que le interesa a la gente y no solamente lo que le interesa a 4 personas. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Pasaba José Avellaneda, referente de la UCR Zona Norte por Radio Nuevo Día. Vamos a una brevísima pausa musical porque se viene uno del centro de la provincia, también referente, también convencional, digo bien, ¿no? No, no es convencional, pero es una mano derecha, podemos decir, de Daniel Gardoño. De Daniel Gardoño. Va a estar Piero Boffi con nosotros. Sí, un dirigente también conocido. Ahí está. Quédate en sintonía de la Radio de Acope, ya venimos. Va a ser muy lindo contar. Amanecer, son casi las 10, nunca tomo café en la mañana. La ansiedad me pasa a visitar, a veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti conmigo? ¿Qué va a ser de mí contigo? La verdad, soy un pibe normal, solo que me la paso viajando. Le conté a mi mamá y me dijo que siga remando. ¿Qué va a ser de ti conmigo? Suelto, no contento, con el viento, no dejarte de mí. Llega la noche y siempre quiero salir, no soy fan de quedarme en la cama. Fútbol, te podría decir que al final yo le apuesto al que gana. ¿Qué va a ser de mí contigo? Suelto de ti. De mí.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El presidente reclamó caer con todo el peso de la ley a los peores delincuentes. Alberto Fernández reclamó la necesidad de combatir el crimen organizado y pidió respetar los derechos y las normas del debido proceso, incluso hasta los peores delincuentes. Lo hizo desde la Cumbre Extraordinaria 2023 de la Comunidad de Policías de América, que tuvo lugar en el Hotel Sheraton. Nuestro compromiso es por la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio, el reclamo del sector que respalda a Larreta. En medio de las tensiones internas en el partido opositor, un sector de los referentes respaldaron los reclamos del jefe de gobierno porteño, el candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar la coalición. Nuestro compromiso es seguir trabajando por la unidad y la ampliación de Juntos por el Cambio, señalaron a través de un comunicado conjunto. Noticias al instante. Estados Unidos se derrumbó un tramo de la autopista en Filadelfia. Los automovilistas de Filadelfia soportaron este lunes por la mañana largos y frustrantes desplazamientos por carreteras atascadas, un día después de que el incendio de un camión cisterna provocara el derrumbe de un paso elevado en una importante autopista, lo que obligó a cerrar una de las rutas más transitadas de la costa este. Un tramo de la carretera I-95 fue cerrado en ambas direcciones en Filadelfia, después de que un camión que transportaba gasolina se incendiara el domingo, por razones que no están claras aún. Roland Garros. Djokovic estableció un nuevo récord de Grand Slam, recuperó el número 1. Novak Djokovic marcó un nuevo récord de coronaciones en torneos de Grand Slam y recuperó el número 1 del ranking mundial de tenis luego de vencer este domingo al noruego
Vayan 8 minutos, pasaron de las 3 de la tarde en todo el país. Continuamos por la 100.9 de la radio de la COPE. También a través de nuestro canal de YouTube podés ver la radio. Ahora se ve y se escucha, ¿no? Tenemos problemas con Facebook, no somos el único medio que lo tiene. No está transmitiendo como debería. Así que podés ver este programa de radio por nuestro pena canal que no, de no, YouTube. que no Vos salimos feliz. por Facebook. Qué pena. Pero estamos saliendo por YouTube. Sí, está Bueno, bien. nos vamos a charlar con el segundo entrevistado de la tarde, Claudia. Sí. Está Mario Piero Boffi, Mario, sí. concejal de Puerto San Julián, Sí. además miembro de delegado miembro del Comité Nacional, Sí, y bueno, mano derecha de Daniel Gardoño. sí, y justo hoy esta mañana hablaban nuestros compañeros en Arriba al Día de la renuncia a la presidencia de la Unión Cívica Radical Provincial Sí. del actual intendente de Puerto San Julián. Sí, no Y solo la hasta- renuncia de Daniel Gardoño, sino también de Joaquín Vidaurre Sí. como presidente de la Juventud Radical y de Juan Raúl Martínez Pirri como ¿También? presidente El de la Pirri no sabía. Convención Provincial. Bueno, está Piero del otro lado. Piero, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, Claudio. Piero. Claudia, Beto, ¿cómo va? Bien, Estamos. suponemos que son horas difíciles, ¿no? Para los afiliados radicales. Sí, la verdad que a ver, nosotros veníamos viendo, ¿no? Este tipo de cuestiones ya puesto en la convención de Puerto Deseado, donde se llevó a cabo, sobre una posición que salió votada por unanimidad, donde se le da un mandato a quien en ese momento era presidente del partido, en la figura de Dani Gardoño, y también iba a participar el Pirri Martínez con un mandato que fue público, donde se solicitaba la posición de la inclusión del partido SER. Ese fue el mandato que salió de la Convención de Deseado, con una necesidad de unificar candidaturas. Previo a llegar a esa reunión, el día lunes, tanto la precandidata Reyes como Seidán manifestaban que eso no lo iban a cumplir, que no estaban de acuerdo con bajar sus candidaturas. En primer lugar, me parece que el lugar donde deberían haberlo expresado era ese día sábado en Puerto Deseado. Ninguno de los dos candidatos durante esa convención emitieron una opinión pública en la convención con los convencionales y con los afiliados que nos encontrábamos ahí. Sí. Prefirieron hacerlo el día lunes en los medios de difusión, sin tener el respeto a los convencionales a llegar a la reunión de la mesa de Cambia Santa Cruz, ¿no? Claro. La verdad que en ese sentido creo que dejaron mucho que desear. En esa reunión, Encuentro Ciudadano, como es de público conocimiento, hace una propuesta de llevar adelante unas encuestas para unificar las candidaturas, el que más mejor medía de los candidatos que estaban vaya de candidato a gobernador, y el segundo de vice. Tampoco fue aceptada esa propuesta en la mesa, y ahí el PRO hace una nueva proposición de ampliar el frente con todos los partidos políticos de la provincia que quieran enfrentar al Frente para la Victoria sin limitantes de candidaturas. A lo cual Encuentro Ciudadano también acompaña esa moción. Ahí, ¿por qué inicio con esto? Porque ahí ya se cambia el escenario, la situación. Exactamente. Claro. Sí, exactamente. Razón por la cual el presidente de la convención, órgano máximo de nuestro partido, toma la decisión el jueves de convocar una nueva convención, habiendo cambiado, hilando un poco tus palabras, Claudia, el escenario de la conformación de un frente amplio. Para el día sábado en Comandante Luis Piedrabuena. Nosotros estuvimos en Río Gallegos, tanto quien te habla como Daniel Gardoño y también el Pirri Martínez estábamos en Río Gallegos. Y el viernes, cuando llegamos a San Julián, nos anoticiamos de un recurso de amparo presentado por el apoderado del partido, Javier Stuessel, como apoderado y como afiliado se presenta,
la candidata Reyes, el diputado provincial Roquel, el senador Costa, Janina Guirbaudo, Carlos Sielque y algún 2 o 3 afiliados más, solicitando la nulidad de la convención, ¿no? Ujú. Así que bueno, rápidamente a las 10, 11 de la mañana el día sábado ya salió el fallo declarando la nulidad. Nosotros igual viajamos a Comandante Luis Piedrabuena, tuvimos una reunión en el comité de esa ciudad, había 14, 15 convencionales sobre 26 presentes, y bueno, tuvimos una fructífera charla con distintos dirigentes también que estaban presentes, como presidente del comité de Puerto San Julián, la presidenta del comité de Piedrabuena, dirigente provincial Acuña Acún, como tantos otros, más los convencionales, con la presencia del presidente de nuestro partido también. Y bueno, la verdad que nosotros no podemos sostener o avalar, ¿no? La judicialización de un partido político pensando en una decisión tan importante próximas a estas elecciones, entendiendo que el modelo del Frente para la Victoria está agotado y que la sociedad nos demanda, no solamente en esta provincia, sino a nivel nacional y como en otras provincias, ampliar los frentes electorales, ¿no? Tener la suficiente grandeza y entender que debemos pensar en unir los diferentes puntos políticos y ser una alternativa verdadera para la ciudadanía de esta provincia. Yo te hablo en términos políticos, yo creo que quienes hacemos políticas debemos discutir posicionamientos y respetar quienes están a favor y quienes están en contra, ¿no? Ujú. Sí. Piero, estaba revisando, bueno, si vamos a la Carta Orgánica, la convocatoria era totalmente legítima, porque no, si bien hay un plazo que se determina, o sea, si por la inmediatez, o sea, la urgencia, se justifica, podía acortar esos tiempos el presidente de la convención, que es la máxima autoridad, ¿no? Y no queda muy claro cuál es el fundamento para el cual se le da por el cual se le da el lugar al recurso de amparo, porque se meten con una cuestión de fondo, porque de última, qué sé yo, se podía cuestionar la forma, ponele, ¿no? Pero la cuestión de fondo no es una materia que se deba debatir en la justicia. Mirá, yo comparto y nos conocemos, Claudia, y la Carta Orgánica claramente prevé situaciones excepcionales de plazos. O sea, a ver, esto es una cuestión de sentido común. Si vos hasta el 14 tenés tiempo de la presentación de los acuerdos y de las conformaciones de los frentes electorales y ante un cambio de escenario de 2 de los partidos que conforman en una nueva propuesta, vos no podés continuar con una anterior cuando cambió el escenario, en base un poco a lo que vos manifestabas antes. O sea, la convocatoria estaba legítima. Fue legítima, tenés la presencia de los convencionales, o sea, la realidad indica que acá se prefirió evitar el debate político. Me parece que a mí ese es el hecho, ¿no? Yo vuelvo a repetir, cada uno mantiene su posición y en este caso, en mi caso, como representante de una comunidad del interior de la provincia, mantiene que la necesidad de ampliar un frente electoral con acuerdos programáticos, no con personas, sino con un acuerdo programático en base a lo que la sociedad demanda. Y la verdad que demonizar de manera individual, yo no soy quien para demonizar a nadie de manera individual. En este caso, nosotros, por ejemplo, en San Julián tenemos una representante del partido SER, que es concejal, la cual convivimos en el mismo ámbito laboral, nos mantenemos un marco de respeto democrático e ideológico, y en ese sentido nosotros... La diputada por municipio también, incluso. La diputada Patricia Moreira, con la cual tenemos una relación política, de convergencias, de diferencias. Quienes hacemos política, Claudia, tenemos que entender también que es la única forma de construir. Y hoy la ciudadanía demanda eso. A nosotros en nuestro pueblo, vos sos de acá, o sea, Claudia, o sea, sabés las convivencias diarias, cotidianas del almacén, del supermercado,
No nos manejamos siempre con el afiliado. Este es afiliado, entonces los pueblos tienen otra dinámica y eso es lo que nosotros tratamos y seguiremos tratando de hacerle ver a los dirigentes que muchas veces están más enfrascados en avión, ¿no? Digo, o sea, quizás recorren, pasan por el cielo la provincia, no tienen mucha presencia territorial en las comunidades. Y te vuelvo a repetir, o sea, es importante marcar ese punto, que quien te habla, como tantos otros militantes y dirigentes de nuestro partido, planteábamos ampliar un frente electoral dentro de las reglas del juego, de competir dentro de la ley de lema, para darle una oportunidad a la ciudadanía y para acortar este modelo que está agotado, que se llama Frente para la Victoria Kirchnerismo en Santa Cruz. Bien. Igualmente están habilitados para poder hacer acuerdos locales, por ejemplo, para diputado por municipio. ¿Tienen esa posibilidad? No, la elección Ya no. nosotros hoy debemos buscar alternativas. Nosotros, en lo personal, esto es netamente personal, yo no voy a acompañar la candidatura ni de Roxana Reyes, ni de Mira Isaidán como candidato a gobernador. No, esto lo hago público, yo no me siento representado por esos dos precandidatos. Y analizaremos en el esquema, tanto sea en lo local como lo provincial, los pasos a seguir. O sea, la verdad que a nosotros nos han quitado hoy la posibilidad de poder debatir y discutir en el seno de nuestro partido una posición de lo que es hoy Cambia Santa Cruz. La verdad que, habiendo cambiado el escenario, deberíamos discutir. Y si la mayoría consideraba que no, nosotros en ese sentido somos muy respetuosos, ¿no? Siempre orgánico. Pero era en o un sea, marco es el... orgánico, Somos totalmente, orgánicos, claro. Claudia, totalmente. La mayoría de las por veces un no nos fallo gusta. judicial. Sí. La mayoría de las veces no nos Seguro, gusta algunas decisiones, pero uno es orgánico, es verdad. A eso voy. Nosotros somos un partido que debate y como también los otros partidos hicieron sus asambleas correspondientes, pero no en un escritorio, no por un fallo donde inhabilita la posibilidad de que, te vuelvo a repetir, 14, 15 convencionales de las 14 ciudades de la provincia tengan su representatividad, que son los representantes de los comités de cada una localidad. Y ahí no hay diferencias si sos de Gallegos, de Caleta, de Gregores, de San Julián, sino que vos representás a tu ciudad que en iguales condiciones. Así que, bueno, nosotros estamos en lo local analizando, llevaremos adelante hoy una reunión de nuestro partido. Teníamos un mandato previo a la convención tanto de Puerto Deseado, nosotros habíamos llevado adelante como corresponde una reunión de afiliados de nuestro partido, donde se habían puesto todas las posiciones, y fundamento esta visión de ampliar el frente, porque lo sostengo, creo que se tiene que aprender a construir de abajo hacia arriba, se tiene que aprender a escuchar a los distintos vecinos y vecinas y militantes y afiliados de un partido político, y eso nosotros fue lo que hicimos, respetar el mandato de nuestro comité y proponer una ampliación de un frente con Encuentro Ciudadano, con el PRO, con el ARI, con el radicalismo, con el socialismo e incluir al partido SER en este frente. Buenas tardes, Bofi, Julián, los saludo. Le consulto si esto de alguna manera trastoca. La última vez que nos visitó Gardonio, él ratificaba su intención de aspirar al municipio de San Julián. Todo este movimiento trastoca de alguna manera esos planes, tanto de Gardonio como los suyos, para las próximas elecciones. No, mira, Julián, nosotros llevamos adelante la actividad política en nuestra ciudad, no nos atornillamos a los cargos, nosotros somos militantes políticos que consideramos que debemos participar, tanto sea quien esté habla, como el resto de vecinos y dirigentes de nuestro partido. Nosotros tenemos un grupo consolidado muy fuerte en San Julián, donde debatimos todas nuestras posturas como grupo político. Y analizaremos y seguramente vamos a competir dentro de la ley que hay hoy en Santa Cruz y dentro también del desdoblamiento de las elecciones, tanto sea para las categorías nacionales, PASO y gobernador, diputados provinciales y diputado por pueblo en agosto, como también para octubre la elección nacional y la elección de intendente y concejales. O sea, estamos analizando obviamente que es un día difícil. En lo personal yo
le manifestaba a Dani ayer a la tarde, estábamos reunidos acá en San Julián, o sea que no es grato, ¿no? Yo lo conozco a Dani, vos, Claudia, lo conocés también, sabés que Dani es una persona totalmente orgánica, democrática, responsable, y que no es grato esto, pero con estas acciones que se llevan adelante y además con un plenario llevado a cabo el día viernes vía Zoom, donde también hubo incorporaciones en el orden del día no respetando los 2/3, no nos daba mucho camino a tomar esta decisión, la cual es acompañada, respetada, avalada por muchos vecinos y por muchos dirigentes de toda la provincia. La verdad que a mí ha sido hoy un día triste en los personajes que tiene Dani como político, como persona, y también en la figura de Juan Raúl Martínez, dirigente de Puerto Deseado, que trabaja fundamentalmente por el beneficio de su ciudad y de nuestro partido, y también de Joaquín Serra, que vos conocés, Claudia, el afecto y la unión que nos une con Joaquín, un joven dirigente de nuestra ciudad. Así que nosotros, y como tantos otros, Nadia Ricci, Mati Trepo, Karina Bozo, Romina Bazán de Calafate, o sea, como un montón de jóvenes dirigentes que plantean que la realidad de sus ciudades, son necesariamente la ampliación, y que el ámbito donde se debía discutir era en nuestro partido y no en un escritorio, en un fallo express por la justicia federal. Sí, Piero, igual estaba el presidente del Comité de Provincia, el presidente de la Honorable Convención y el presidente de la Juventud Provincial. Eso es como tener el ancho de espada, el ancho de basto y el 7 de espada. ¿Por qué renunciar? No, bueno, renunciamos fundamentalmente, o renuncian para marcar una posición política. O sea, nosotros somos personas que llevamos adelante acciones desde un partido político, y ante un fallo judicial que nos imposibilitó llevar adelante el debate y el cumplimiento de nuestra Carta Orgánica, hay posiciones aceptadas o no aceptadas desde el punto de vista, se puede apelar el fallo, entrar en una... a eso iba, sí. Sí, y está muy bien, y seguramente se haga desde el punto de vista jurídico, pero nosotros, por una cuestión de tiempos, Claudia, se tiene que llevar adelante la firma de un acuerdo político, y el presidente del partido, estando en desacuerdo y no pudiendo haber llevado adelante la convención, y después de lo del plenario, me parece que no podía llevar, que también parte de los vocales titulares del Comité Provincia también llevaron adelante la renuncia, ¿no? En el caso de Silvia Martínez, y tengo entendido que el doctor Acuña Kunz también está llevando adelante la renuncia a su vocalía, ¿no? Entonces, bueno, o sea, nosotros somos personas que hacemos política dentro de un partido, y es lo que creo que tiene que quedar aclarado. Nosotros discutíamos si queríamos llevar adelante, y como vuelvo a repetir, si se decidía que no, nosotros siempre íbamos a respetar las mayorías, pero por lo menos discutámoslo, y no olvidar que acá había cambiado la situación propuesta por dos de los partidos, porque acá medio como que se quiere decir que ya había un mandato llevado a cabo en la convención, pero cambió el escenario, entonces había que volver a debatir. Eso creo que es el nivel más grave de cómo fue planteado. No se permitió el debate interno de una decisión política. Soy reiterativo. Puede estar a favor o en contra. Se tiene que respetar las decisiones de cada uno de los comités, de cada uno de los convencionales que representan a los afiliados de cada una de las ciudades. Mario, te agradecemos este contacto y seguiremos en la semana viendo a ver qué pasa el día miércoles, ¿no? Bueno, gracias a ustedes, y déjame mencionar fundamentalmente que en un momento duro, en un día difícil, nosotros ratificamos y estamos 100% convencidos que el accionar de nuestro presidente de partido hasta en el día de la fecha, Daniel Ardonio, como de Pirri Martínez, como de Joaquín y como tantos otros dirigentes y militantes políticos, los acompañamos, los ratificamos y seguiremos trabajando desde nuestro partido para plantear que este tipo de cuestiones no suman y que hay que pensar
verdaderamente en los problemas que atraviesa toda la provincia de Santa Cruz y darle las herramientas para que puedan elegir a la mayor cantidad de dirigentes, a la mayor cantidad de partidos en un marco de acuerdos, que eso es lo que hoy nos pide la sociedad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Piero. Pasaba Piero Sí. día hablando de la interna que está cada vez más caliente, está prendida a fuego la interna radical. Se termina el miércoles a la noche, gracias a Dios. El creo. título dejó, yo no, desde lo personal, No no voy a voy a votar. acompañar No. la candidatura de Reyes ni de Mireille Seidán. Así es, eso es el título. Sí, hay que Picante. recordar, sí, hay que recordar, yo me olvidé de preguntarle, se me pasó, lo que pasa que, bueno, en Sí. el interín, ¿Mireille Seidán va con el sello de la Unión Cívica Radical en su boleta? Supongo que sí, Porque quienes integran su espacio, creo que no son todos radicales. él no se baja. Claro, pero va como UNE, Sí. no como Claro. UCR, como UNE. Lo que nos une a nosotros es la pausa de las 3. Me pasó rápido Ay, el no, programa sí, del sí. lunes. Ya está Sí, nuestro sí, sí. invitado ahí afuera. Sí, En una hora está. sí. Estaba esperando la querida Ruth Salfate. Vamos a Ya- cortar con el tema político y Basta. vamos a ir un poco Vamos a de tomar cultura. un poco de aire. Sí. Tema musical tanto y ya venimos con el último bloque de Fuera de Contexto. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema, 100 personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriría por mí, viviría toda esta mierda. Creo en el destino, solo creo en el camino, pero sé que soy el hombre puta, soy el elegido. En los premios le han cambiado los asientos y vecinos, pero el muy hijo de puta siempre va con los que vino. Lo normal sería llamar a los que ganan de verdad. La compañía tiene ideas, el mercado pide más. Prefiero un ataúd, cenizas en el mar, que correr mucho y olvidarme de los que vienen detrás. Morirían por mí. Morirían por mí, morirían por mí, morirían por mí, morirían por mí, morirían por mí. Podría olvidarme de los Grammys, de los trajes, de los sobres, de los Sony, de las fiestas en Miami. Podría olvidarme de billetes en primera, volver a ser el crema, 100 personas en el party. Podría volver al punto cero, escuchar a mi casero pelear por su dinero en la escalera. Dentro de mi piso, 30 metros cuadrados, entre Estrecho y Alvarado, escribiría otro poema y moriríais por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriríais por mí, reviviríais la leyenda por mí. Moriríais por mí, viviría toda esta mierda. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Más anuncia beneficios para la industria automotriz. El ministro de Economía encabezará durante la tarde un acto en el cual la automotriz Toyota anunciará la construcción de una planta para producir un nuevo modelo en el país, en el marco de un régimen que otorga beneficios al sector. La inversión se concretará en el marco del régimen de impulso a la producción de vehículos que tiene como objetivo desarrollar en la Argentina plataformas de producción de modelos regionales que aumenten el componente local y fomenten las exportaciones nacionales. Capitanich sobre el caso de la mujer desaparecida en Chaco. Vamos a estar del lado de la víctima para defender los derechos de las mujeres. Capitanich hizo referencia a la desaparición de Cecilia Strisowski y reafirmó que
estará siempre del lado de la víctima para defender absolutamente los derechos de las mujeres. Se trata de la esposa de César Sena, hijo de una poderosa familia de la provincia cercana al mandatario, principales sospechosos tras la ausencia de la joven. Noticias al instante. Von der Leyen inicia una gira por Latinoamérica para impulsar unos lazos descuidados por la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea inicia este lunes un viaje a 4 países latinoamericanos para reforzar los lazos políticos y comerciales que la Unión Europea admite haber descuidado en ocasiones. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, la Unión Europea está buscando socios afines que le proporcionen fuentes alternativas de comercio y minerales, esenciales para su transición ecológica, a lo que añade el deseo de reducir la dependencia del bloque de China. Garnacho, me siento argentino y quiero jugar acá. Alejandro Garnacho, una de las promesas del fútbol europeo, afirmó que se siente argentino pese a haber nacido en España y que su deseo es jugar para el seleccionado campeón del mundo, para el que fue convocado en la doble fecha FIFA de este mes. Yo me siento argentino. No hace falta jugar los 3 partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora, ya se dará, expresó el joven en una entrevista. Joven promesa del Manchester United, nacido en España pero con raíces argentinas por su mamá, Patricia, reafirmó su intención de jugar para el seleccionado campeón del mundo y aclaró que hace falta blindarlo con la disputa de 3 partidos oficiales como exige la FIFA. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. En tus oídos suena la mejor música en tu idioma. Enseguida te traemos más. Quiero verla eso. Inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te expreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Publicita esta temporada en nuestra radio. La que te pasa los mejores en rock. Vas a hacer que tu negocio crezca. Teléfono 2966 516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Edición otoño 2023. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil.
Estamos de vuelta y con el rock corriendo por tus venas. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Edición otoño 2023. 38 minutos pasan de las 3 de la tarde, continuamos en Fuera de Contexto por la radio de la COPE y está nuestra invitada, lo prometido es deuda, está nuestra querida compañera, colega, hace un montón que no la veíamos en vivo, Ruth Salfate. ¿Cómo estás, Ruth? Buenas tardes. Andan? Bien. Un placer estar hoy acá con ustedes. Bueno, gracias. Presentación del libro, no es prensatorias, vamos a aclarar de entrada porque ya está prolífica. Viene a full. Viene así prendida a fuego. Tenemos un corte de prensatorias que le venimos sí. dando manija todo este tiempo. Y bueno, mañana, finalmente, mañana martes a las 15 horas, en el Salón Auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz, estoy presentando mi libro infantil que se llama El Ñoqui Salvador. No tiene ninguna connotación, nosotros decíamos antes. Nadie se sienta tocado. Qué bueno, qué lindo nombre elegiste. Puede salir después la edición para adultos También también. podría o ser sea. la no autorizada. Claro. Exactamente. Así que bueno, nada, contenta porque, como comentaba anteriormente, en otras situaciones y en otras oportunidades, el Ñoqui Salvador no hubiese sido posible si no hubiésemos arrancado primero con prensatorias. No digas. Porque venimos hablando de prensatorias, Sí, sí, pero sí. la verdad que fue así. ¿Que fue como un distenderse del Ñoqui Salvador o una cosa? Una vez que ya conocí cómo era el proceso con prensatorias, que bueno, fue un proceso dentro de todo relativamente corto para hacer 6 personas, ¿no? Sí. Respecto a prensatorias, 6 personas.